Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. El título para el mensaje del día de hoy le he puesto Misterio Revelado. Ahora, ¿por qué le he puesto ese título? Antes de introducirnos a la palabra, quiero comentarte una historia. Y es que hay un lugar en el planeta, uno de los lugares más hermosos que estuvo muy oculto del mundo. Estuvo por más de 400 años oculto y te quiero hablar pues de nuestro legendario Machu Picchu. Y es que después de la llegada de los españoles, nuestro querido Machu Picchu estuvo oculto ahí en la selva peruana, no se sabía mucho, hasta que llegó por ahí un estadounidense, Hiram Bingham. Ahí lo descubrió más o menos en el año 1911. Cuando tú vas al Cusco, realmente no te dicen tanto de él, sino te hablan un poquito más de Agustín Lizárraga, que más o menos en 1904 él participó también, hizo su expedición, y otros personajes más. Y es más, ¿no? Dice que él puso en una de las piedras así su nombre, ¿no? Agustín Lizárraga, como buen peruano dejando marca, ¿no? Y es que y hay todo un misterio a raíz de esta gran maravilla. Y esto, pues, cuando veían sus descubridores, su historia, había muchas historias realmente que se tejen alrededor de ello. Pero fue Hiram Bingham quien lo dio a conocer al mundo, quien hizo estos reportes para la National Geographic, lo dio a conocer y pues ya no fue simplemente una riqueza de parte de nosotros, sino Machu Picchu se convirtió en una maravilla a nivel mundial, visitada por muchos turistas, el día de hoy reconocida como una de las 7 nuevas maravillas del mundo. Si has tenido la oportunidad de verlo, hace poco incluso vi, ¿no? Como creo que era un español, un extranjero, estaba mirando y literalmente estaba llorando, ¿no? Yo recordé cuando yo visité, en el 2020 tuve el privilegio, unos días antes de la pandemia pude visitarlo felizmente, no se cerró. Y de verdad, ver toda esa majestuosidad era quedarte impresionada, decir, Señor, ¿esto es real? Tanta arquitectura tan hermosa dentro de toda esta selva es real. Y realmente es una gran maravilla, y no solamente para nosotros, sino ha sido para el mundo entero. Y muchos pues se admiran, o sea, muchos están admirados. Y se ha hecho una maravilla tan grande que pues muchos no se resistieron, incluso en la parte cinematográfica, ¿no? Los Transformers no se resistieron a poder también tener su escenario en Machu Picchu. Dora la Exploradora visitó la ciudad perdida precisamente refiriéndose a Machu Picchu. Y es que se tejen muchos misterios alrededor de Machu Picchu. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tanta perfección en esa arquitectura? Que ni siquiera una pluma puede ahí entrar en medio de 2 piedras, tan perfectos, en un tiempo, en una civilización donde no teníamos la tecnología avanzada de ahora. Y son preguntas, ¿no? Y algunos dirán, bueno, pues es pura ingeniería inca, otros dirán teorías más locas como que fueron los ovnis y otras cosas así, ¿verdad? Pero aunque no podamos comprender la totalidad de este misterio, cómo fue hecho, eso no impide que disfrutemos de él. Eso no impide que el día de hoy sea una de las maravillas del mundo, que podamos visitarlo, que haya traído tanto turismo al Perú y aún, ¿por qué no?, orgullo nacional. Cuando tú te vas a algún país del extranjero, lo primero que sea en Perú, igual a Machu Picchu, ¿no? Y nos identifican mucho sobre eso. Y así como Machu Picchu estuvo oculto por muchos años y luego se dio a conocer al mundo y fue como que ¡guau!, ¿no? Causó tanto orgullo para nosotros como peruanos. Hay un misterio que habla precisamente en Efesios 3. Un misterio que estuvo oculto por muchos años y que fue luego revelado para este tiempo, para nosotros. Y quiero que nos introduzcamos a la palabra de Dios. Efesios 3, del 5 al 8. Dice así: en otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Está hablando, en otros tiempos esto no se dio a conocer. Esto nosotros tenemos el privilegio de ahora tener esa revelación de ese misterio. ¿Revelado por quién? Por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio? A saber que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos, incorporados en el mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por el Evangelio. De llegué a ser ministro conforme a la dádiva de la gracia de Dios
que me ha sido conferida, según la acción de su poder. A mí, que soy el menor de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Acompáñame en una oración, por favor. Señor Padre Celestial, te oramos, Señor, que sea tu palabra, Señor, trayendo revelación a nuestras vidas. Espíritu Santo, muévete en este lugar. Queremos que seas tú trayendo luz. Sabemos que tu palabra es tan solo revelada por tu Espíritu. Sabemos que tú te mueves aquí, Espíritu Santo. Quitamos toda distracción y disponemos nuestro corazón para escuchar tu voz, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Y continuando, ¿no? Si has escuchado la prédica del día jueves, Dalí estaba predicando precisamente acerca de la unidad en Cristo Jesús. Él dijo una frase que también la repetiré hoy: si no sos judío, sos gentil. Y esta noticia precisamente está dando a conocer que los judíos y los gentiles eran copartícipes de una misma promesa. Ahora tú dirás, ¿qué cosa, Elizabeth? ¿A qué te refieres? Bueno, vayamos desde el inicio. Está refiriéndose que el plan de salvación, aun cuando el ser humano pecó, cuando Adán y Eva pecaron, Dios tenía un plan de salvación para toda la humanidad. Que si bien es cierto, había una elección, y tú lo ves a lo largo de la Biblia, por ejemplo, cuando Abraham, Dios le dice que en él serían benditas todas las naciones. Luego vemos la promesa también que se repite en Jacob, con Israel propiamente, ¿no? Y Jacob se llamaba antes Jacob, luego tomó el nombre de Israel, que en él también habría bendición, y luego entre las tribus de Judá. Entonces, y en alguna forma los judíos se consideraban como, voy a ponerme a un lado de judío primero y luego voy a poner en el lado del gentil. El judío se consideraba en alguna forma especial por su linaje. Yo fui escogido, yo soy de la genealogía de Abraham, yo soy de la genealogía de Jacob, yo soy de Judá, y eso lo hacía especial, porque esas promesas eran para ellos. Eres mi herencia, ahora yo me apropio de esto. Y ese era el orgullo del judío. Y tú ves básicamente el Antiguo Testamento, una historia que se teje aparentemente así. Y en el Nuevo Testamento algunos tal vez pensando, ¿no? Ok, entonces recién en el Nuevo Testamento Dios incorpora esa salvación para los gentiles. No, desde un inicio su plan de salvación fue para toda la humanidad. Y tú puedes ver precisamente cómo, por ejemplo, una Ruth, siendo moabita, es incorporada a la genealogía del rey David, a la genealogía de Jesús. Rahab, la prostituta, y justo quiero hacer mención en esto. Ahora quiero ponerme en el lado de los gentiles. Los gentiles escuchaban acerca del Dios de Abraham, acerca del Dios de Israel, se admiraban, podían ver los milagros, pero sabían o lo sentían que esa promesa no era para ellos. Incluso se ve, ¿no?, cuando están inspeccionando la tierra prometida, ellos sabían que venía el pueblo de Dios contra ellos y estaban aterrorizados. Y es ahí como se ve a una Rahab que dice que ella tuvo temor de Dios y decidió esconder a los espías. Y en cambio a eso, por ejemplo, a ella no la mataron. Y cuando ves todo dentro de su genealogía, también ella aparece dentro de la genealogía del rey David, dentro de la genealogía de Jesús, la tatarabuela, ¿no? Entonces podemos ver, y así podemos tomar diferentes ejemplos, cómo el plan de salvación de Dios fue para toda la humanidad. Y quiero que podamos ver algunos detalles, cómo este misterio oculto fue revelado. Dios revela que judíos y gentiles son herederos juntos del evangelio. Es decir, que el evangelio no era solamente para algunas personas, sino era para todos. El evangelio es para todos sin excepción. Ahora, yo te pregunto, ¿en qué etapa estás? Si es que aún no has entregado tu vida al Señor diciendo, espérate, quiero aún todavía estar totalmente lista para entregar mi vida a Dios. Quiero aún soltar mi pecado recién. No, déjame decirte que hoy es ese día en el cual tú tienes que entregar tu vida al Señor. No necesitas ser perfecto para recién entregarte. Ahora del otro lado, de repente tú digas, ok, Elizabeth, yo ya entregué mi vida a Cristo. Y de repente ya no hay esa diferencia antigua de poner barrera, de sentir tal vez que los judíos, si se juntaban con los gentiles, estaban cometiendo como sacrilegio o estaban pecando en base a eso. De repente tú digas, bueno, yo no tengo esta barrera. Pero de repente hay otras barreras. ¿Qué hay el día de hoy que te están limitando? Yo te pregunto, ¿qué significa para ti que el evangelio es para todos sin excepción? Estábamos en una reunión
con universitarios, hice unas preguntas de un tema X y de repente esta joven me comenta y me dice, sí, yo le predico a tal, pero a tal no. ¿Por qué ellos no van a creer en Dios? Ahora yo te pregunto si en tu corazón también haces esa división y esas barreras, porque sientes que tal tipo de persona sí estaría presto para el evangelio, pero tal tipo no. ¿Los consideras de repente muy pecadores? ¿Los consideras que se van a burlar de ti? ¿Qué límites podemos poner en nuestro corazón? Yo recuerdo que Dios trabajó mucho en mi corazón. Bueno, yo me entregué al Señor a los 14 años, estaba en un colegio cristiano, así que para mí mi excusa era, mi colegio es cristiano, así que todos han escuchado el mensaje de la palabra de Dios, entonces ¿para qué yo iba a predicar? Pues todos lo han escuchado. Ahí, si quisieron, se arrepintieron, y si no, no. O sea, si el pastor que se para adelante predica y no lo ha hecho, ya pues yo qué voy a hacer, ¿no? Ahora, particularmente, pues mi grupito era un grupo de niñas buenas, las estudiosas, ¿no? Bien lindas. Y había pues otro grupo, ¿no? Los que ahí, no, tal vez no eran tan buenos los estudios y por ahí, un grupito así medio bravo, ¿no? De dudosa reputación. Y yo recuerdo que para mí, no, ellas no será para que se conviertan jamás, ¿no? Y nunca me acerqué a estas personas necesariamente, porque en mí no me daba cuenta en ese momento que había hecho estos límites de, como quien dice, son muy pecadores para que conozcan a Dios. O tal vez incluso de, no se merecen la gracia de Dios. Estaba oculto, como te digo, yo no me daba cuenta. Y recuerdo que en una ocasión, ya había terminado el colegio, estaba caminando cercana a casa de una de las chicas que no necesariamente tenía la mejor reputación. Y Dios me dijo así literalmente, ve allá. Y yo, no, Señor, no. Así mismo, Hechos de los Apóstoles, ve a la casa de allá, a la calle de la derecha, y dirás, y yo, no, Señor, no. Y sentía parte de Dios, ve, este es el tiempo, y no te rehúses a ello. Y recuerdo que fue a esa casa, no estaba segura cuál podría ser la puerta, era una casa alquilada, eran 4 pisos, habían varios departamentos, y simplemente al azar toqué el timbre, dije, Señor, si no sale yo me voy, si no sale yo me voy. Y particularmente toqué el timbre y sí salió esta compañera mía del salón. Y yo dije, ¿qué le voy a decir? Pero su rostro fue, Elizabeth, qué bueno que hayas venido a verme. Y me recibió y ese día recuerdo que le prediqué la palabra de Dios. Ese día entregó su vida a Cristo y fue ella mi segunda discípula, ¿no? Y yo recuerdo cómo Dios se encargó de eliminar toda barrera. ¿Qué barrera puedes tú tener hoy que te sientes limitado? Es que yo no sé, Elizabeth, ¿cómo le predico a alguien mayor? ¿Cómo le predico a un joven? ¿Cómo le predico a un adolescente? ¿Qué barreras pueden haber en tu corazón? Dice la palabra, vemos también en este pasaje, ¿no? Que Dios reveló que judíos y gentiles son un solo cuerpo, mostrando que nuestra identidad no depende del origen humano, sino de pertenecer a Cristo. Ya no dependía una genealogía específica, si eres heredero de Abraham, de Israel, sino que Dios rompió toda barrera para hacernos uno, un cuerpo, una familia espiritual en Cristo Jesús. ¿Ves a tu hermano en Cristo como tu familia espiritual? ¿O lo ves como tu hermanastro? Como el de la Cenicienta, ¿no? O sea, lo veo así, pero no me cae, lo veo de lejos. ¿Qué cosas el día de hoy pueden estar rompiendo la unidad en la iglesia? Es que Elizabeth no me cae, esta persona, es que siempre rozamos en el servicio. Bueno, será motivo para que te sientes a conversar con la persona. Será motivo para que Dios siga puliendo tu carácter. Nuestra identidad no depende del origen humano, sino de que pertenecemos a Cristo. ¿Te das cuenta de ello? ¿O sigues basando tu identidad en tus logros personales, tus títulos universitarios, tu maestría, tu PhD, el trabajo en el cual estés? El apellido, tu abolengo, si tienes dinero, si no, si te casas, si tienes hijos, si no tienes hijos. ¿En qué cosas apoyas tu identidad? Tu identidad depende de Cristo Jesús. Ahora, me gusta mucho cómo Pablo se admira de que la gracia le fue dada de parte de Dios y se siente tan privilegiado. Él siente a sí mismo, yo que podría ser el más pequeño de los santos. Y yo decía, wow, Señor, si Él se siente el más pequeño de los santos, Señor, yo me siento la pulguita, ¿no? Pero no por eso Él siente que no puede cumplir su llamado, sino Él es obediente a ese llamado. Ahora, ¿tú puedes ver la gracia de Dios sobre tu vida? Hablaba en la semana, no, hace un par de semanas creo, y alguien me estaba contando sobre algo que le pasó en el colegio. Y esa persona se sorprendía mucho, ¿no? Era un chico que me contaba. Y me dijo que la chica más guapa del colegio
se fijó en él. Y su expresión fue más o menos así, ¿no? Elizabeth se fijó en mí. En mí. Tú te puedes imaginar, en mí, en mí. Y para mí era, wow, porque él sintió como que qué tal privilegio que ella se haya fijado en mí. ¿Tú puedes verte tan especial ante los ojos de Dios? ¿Puedes ver tan especial la gracia que Dios ha derramado sobre tu vida? Yo recuerdo, y aún, ¿no? Qué importante, porque de repente tú digas, bueno, ya me predicaron el evangelio hace tiempo. Y yo me ponía a pensar en esta semana, ¿no? Señor, recordando cómo se me fue predicado en el evangelio a los 14 años, en el Johannes Gutenberg. Dije, Señor, pudieron haber ido entre muchos colegios, pero eligieron justamente uno, el Agustino. Pudieron haber dicho, bueno, vayamos a un colegio que no sea cristiano, porque pudieron haber asumido que en un colegio cristiano todos son cristianos. ¿Y para qué? Pero fueron a mi colegio. Pudieron haber dado a muchos salones, pero también llegó al mío. Y decía que yo me sintiera privilegiada y sentía, Señor, gracias que tu evangelio llegó a mi vida. ¿Puedes ver eso como un regalo de parte de Dios? ¿Reconoces tu vida y aún tu servicio como un regalo de la gracia de Dios? Vemos a Pablo que se consideraba como indigno, pero obedeció su llamado. ¿Eres consciente del llamado de Dios a compartir su palabra aún en medio de tus debilidades? ¿O te consideras, no, es que Elizabeth, yo le predicaría, pero el día de ayer pequé? Bueno, pues es tiempo de arrepentirse. No, Elizabeth, es que yo recién estoy llevando mi one-to-one. Mira, si sabes una lección, ya tienes algo que enseñar al otro. No, Elizabeth, espera que acabe mi escuela de liderazgo recién. Mira, si esperas a eso, nunca lo harás. Es ahora, no te limites. Pablo podía ver la gracia de Dios derramado. No se quedaba simplemente como que yo, pobrecito, la cucaracha, ¿no? No, sino esta gracia, Dios derramó su gracia sobre mí. Y esa gracia se debe precisamente porque no son tus logros, no son tus méritos, no es que tú le hayas ganado a alguien. Es precisamente un regalo de Dios. ¿Puedes ver esa gracia de Dios sobre tu vida? Sigamos mirando un poco más. En Efesios 3, del 12 al 13, dice, en Él tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Por tanto, les pido que no se desanimen por mis tribulaciones a favor de ustedes, pues ellas son la gloria de ustedes. Vemos cómo este misterio revelado nos da acceso al Padre y nos da valentía. ¿Te ves como el hijo y la hija de Dios con tanta libertad para acercarte al Padre? Porque realmente en Cristo Jesús tenemos ese libre acceso al Padre. Yo recuerdo una escena en la que Dios trajo mucho, me hizo recordar un día en que yo estaba hablando, pero hacía algo súper importante con mi papá. Estábamos acá en el sofá y mi hermanito pequeño está también en el otro sofá y hablando bajito, un tema muy importante. Y de pronto mi hermano menor interrumpe y dice, papá, papá. Y mi papá voltea y le dice, ¿me puedes rascar mi piecito? Y estira su piecito, ¿no? Y me dio mucha gracia cómo él no dijo, mi papá está teniendo un tema muy importante y esto no es de importancia. Él veía que esto, aunque sea el rascar de su piecito, era tan importante. Él se sentía tan amado como yo. No medía como que habría diferencias. ¿Te acercas con esa libertad al Padre? ¿O sientes como que, bueno, sobre este tema, le voy a decir a Patti, pues que ora por mí, porque Patti sí, ella, Dios sí le escucha a ella, a Selva, que es una intercesora, a Paola, porque ellas, y no, tú tienes esa libertad de acercarte a Dios, de creer que el Padre Celestial te escucha a ti, de que no hay tema pequeño, que tienes ese acceso libre a Él. O hay cosas, o hay barreras. ¿Te acercas a Dios con la confianza que tienes en Cristo Jesús o con temor o con duda? Vemos también cuando Pablo está escribiendo esta carta, la está escribiendo desde la cárcel. Y wow, y a mí me sorprende porque estás hablando sobre identidad desde la cárcel. Y muchas veces nosotros nos sentimos en base a las circunstancias que estamos teniendo. Esto no lo desanimó. Con ello podemos ver y le pide a la gente, oye, no se desanimen por esas tribulaciones, por favor, ¿no? Podemos ver con ello que en Cristo el sufrimiento tiene propósito y se enfrenta con valentía, porque sé quién está conmigo,
que la tormenta no durará toda la noche, no durará de por vida. Jesús le dijo a sus discípulos, les advirtió, no les prometió una vida libre de tormentas. Le dijo, en este mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. También dijo, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Mi pregunta es, ¿cómo ves el sufrimiento? ¿Cómo ves los sufrimientos y las pruebas? ¿Como parte del propósito de Dios? ¿Como parte del plan de Dios? ¿O como un motivo de desánimo? ¿O ya le dices a tu discipulador, ¿sabes qué? Yo no puedo más, me voy de la iglesia. Necesito irme de viaje, porque necesito despejar mi mente. Y pensando tal vez que ese viaje, que ese aislamiento va a darte la solución que solamente puedes encontrar en Cristo Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿de qué manera tus tribulaciones pueden convertirse en un testimonio para la gloria de Dios? Para poder ministrar a otros. Yo recuerdo estaba en una reunión universitaria y en el momento en el tema de grupos pequeños, una chica abre su corazón y ella cuenta de manera muy sincera lo duro que había pasado. Ella había sido abusada sexualmente y ella contó precisamente que había pasado por psicólogos, por psiquiatras y pues nada la había ayudado y que había consumido pastillas y todo lo demás, intentos de suicidio incluso y que no lo había superado. Y yo que conocía el testimonio de la persona que estaba a mi costado, le miro y como que entra. Y esta persona le cuenta también su testimonio, que también era una situación similar de abuso sexual. No obstante, en Cristo, esta otra chica había encontrado esa sanidad, esa restauración. No vino del psiquiatra, no vino del psicólogo y Dios le mostró su valía. Y esta chica no le contaba como quien, yo también, pues qué desgraciados los hombres que hacen eso. No estaba contándole así. Le estaba contando como una mujer victoriosa. Esto pasó, pero Dios hizo esto. Porque cuando estamos en Cristo podemos conocer tanto el plan del diablo como el plan de Dios. El plan del diablo es matar, robar, destruir. El plan de Dios es sanar, liberar, salvar. Y ella se veía precisamente como esa nueva criatura, restaurada delante de Dios. Y algo que comentó la otra joven fue, es cierto, ya lo he probado todo, ya lo intenté todo. Creo que solamente acercándome a Dios, solamente lo único que me falta es acercarme a Dios, porque siento que ya lo intenté todo. Entonces, este testimonio de alguien, de lo que había pasado, que era muy doloroso, era testimonio para otra persona, para que pueda ver cómo Dios sana, cómo Dios restaura y llena de ánimo. Ahora yo te pregunto, ¿ves así las tribulaciones? ¿O todavía te ves como la víctima? ¿O todavía te ves como que, tú no sabes lo que me pasó? ¿Tu identidad se ha fortalecido en Cristo? ¿Todavía estás de repente recordando ese abandono de papá, de mamá? ¿Estás todavía viviendo más en la herida? El ex que te dejó. No sé qué situación. Y no estás basando esa identidad en Cristo Jesús. Pero precisamente si ese es tu caso, quiero que vayamos a la siguiente parte, porque esa es aquella que tiene el secreto. Efesios 3, del 14 al 19. Dice, por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, a fin de que conforme a las riquezas de su gloria les conceda ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe, de modo que siendo arraigados y fundamentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender junto con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que así sean llenos de toda la plenitud de Dios. Vemos que hay un clamor en el corazón de Pablo y dice, por eso doblo rodillas. ¿Cuál es su clamor? ¿Qué es lo que él desea? ¿Y por qué este libro nos habla de identidad? Porque vemos en este pasaje que el ministerio revelado nos da identidad. ¿Qué identidad? Primeramente, que nuestra identidad es afirmada al ser fortalecida en el interior por el Espíritu.
Vuelvo a repetir, tu identidad no te lo va a dar tus logros externos, con quien te cases, si es que es guapo o feo, las casas que tengas, la profesión que adquieras, el sueldo que te pueda dar tu jefe, el puesto laboral. Viene siendo afirmada por el Espíritu de Dios. Y así como te comentaba el testimonio de esta joven, y no es que se lo contaba en el llanto como victimizada, sino como alguien victorioso. Yo te pregunto, ¿cómo te ves el día de hoy? ¿Aún como víctima? Porque de repente ahora estás en Cristo Jesús. Tú dirás, pero yo ya lo acepté como mi Señor y Salvador. Pero sigues caminando con tu identidad pasada. Y no te ves como esa nueva criatura, como victoriosa en Cristo Jesús. Y estos tiempos como iglesia, no te pierdas por favor los tiempos de alabanza, porque Dios está moviéndose en la alabanza, está sanando tu alma aunque ni siquiera te des cuenta, porque es su espíritu el que se está moviendo. No dejes de ir a tu grupo vida, así no tengas ganas. No mengues en eso, las reuniones de oración que estamos teniendo mensuales, tan poderosas. Tu identidad se afirma realmente por el Espíritu. Estás buscando a Dios con todo tu corazón. ¿Estás teniendo estos tiempos a solas con Él? Porque pues definitivamente no es que Netflix te va a apoyar en tu identidad. Sino cuando veas las estrellas, al contrario te vas a estar comparando tu situación. Realmente esa identidad se va a afirmar fortalecida en el Espíritu. Ahora, en este pasaje también expresa cómo nuestra identidad se sostiene del amor de Cristo. Porque dice arraigados y cimentados. A ver, trate de sacar un árbol que está recontra enraizado. Es difícil. Porque sus raíces, entre más profundas, es más difícil sacarlo. Un edificio que está bien cimentado, aunque pase un terremoto fuerte, permanece en pie. Por eso es que la palabra dice arraigados y cimentados en el amor de Dios. Ese amor que nos trae seguridad. Porque no es inconstante. No es que hoy te quiero, mañana no. No es que hoy pecaste, entonces ya te desecho. Su amor realmente nos da seguridad. Nos da propósito. Ahora yo te pregunto, ¿qué tan profundas están tus raíces en el amor de Dios? ¿Son realmente profundas o son superficiales nomás? Rick Warren cuenta un caso. Rick Warren, el autor de Vida con Propósito, cuenta un caso que estoy segura que nunca ocurrió acá en la iglesia. Él cuenta que se acercó a una persona, ¿no? de su iglesia diciéndole que ya iba a dejar de asistir a la iglesia. Y tú dirás, ¿por qué? Entonces la persona dijo lo siguiente. Le dijo, yo vengo cada domingo y los veo a todos los hermanos adorando a Dios. Yo les veo a todos sirviendo. Y veo que todos ustedes tienen un amor tan genuino a Dios. Pero yo no siento eso. Yo siento que yo no amo a Dios. Entonces el estar junto a ustedes me hace sentir como un hipócrita. Porque yo no amo tanto a Dios como ustedes. Yo no tengo esta devoción para con Dios. Así que he pensado que mejor, en lugar de sentirme un hipócrita, mejor me voy de la iglesia. Para ya no sentirme más hipócrita. Nunca te ha pasado a ti, felizmente. Y algo que le dijo Rick Warren es, el problema no es que usted no ame a Dios. El problema es que usted no sabe cuánto Dios lo ama. Porque sería imposible que conociendo tal magnitud de amor de Dios, usted no se enamore de Él. Porque sería imposible que conociendo tal magnitud de su amor, usted quiera alejarse de Él. Usted necesita orar porque su amor le sea revelado. Y no va a serle revelado pues alejado, aislado. Porque ese es el plan del enemigo, aislarte. Sino va a ser aún revelado en esta comunidad y también en tus tiempos de intimidad. En tus tiempos de intimidad diariamente con Dios. Ahora yo te pregunto, si así como el caso de este hombre también te has sentido así. O a veces como que, ¿sabes qué, Elizabeth? No siento el hacer esto, no siento el hacer el otro. Y tal vez cayendo en una religiosidad. Hoy día cantábamos, ¿no? Señor, llévate toda esta parte de religiosidad, cantábamos. Y de repente estás sirviendo, pero ya no basado en el amor, sino en la religiosidad, en el cumplir. De repente estás viniendo a la iglesia simplemente como un buen hábito y no como quien es el tiempo para adorar a Dios. Por eso es que Pablo decía, oro de rodillas.
para que me sea revelada esa magnitud de su amor. ¿Por qué? Porque ese fin será experimentar la plenitud de Dios en cada área de tu vida. ¿Estás permitiendo que la plenitud de Dios llene cada área de tu vida? ¿O hay áreas en las cuales no lo dejas entrar? Hablaba con una joven en la semana. Y justo el tema del discipulado era sobre hacer la voluntad de Dios. Y le preguntaba a ella, ¿estás haciendo la voluntad de Dios en toda área de tu vida? Y ella me dijo, sí, creo que sí. ¿Y en las emociones, cómo vas? Y ahí fue como que, porque está en yugo, es igual, yo sé. Entonces, bueno, es que me gusta, tú sabes, a mí me cuesta, ¿no? Pero, me decía ella, le he pedido a Dios, Señor, revélame, si no es tu voluntad, tú haz algo para que Él ya no esté conmigo. Yo, interesante. ¿Tú crees que en su palabra está su voluntad? Sí. Entonces abrimos el pasaje bíblico para poder explicarte cuál es la voluntad de Dios. Déjame decirte que ninguna revelación externa va a contradecir lo que ya dice la palabra de Dios. Muchas veces somos cristianos, pero no estamos dejando toda área de nuestra vida rendido a Dios, y Dios nos está manifestando en toda la plenitud porque nos estamos resistiendo y le decimos como que esto no. Y para ella era, ¿no? Y me decía, que me es difícil, ¿no? Ese chico tan guapo. Y para ella de repente era como que se va y esa gran opción. Y era también, ¿no? Que necesitas ser afirmada quién eres en Cristo Jesús, que tu valía no se da por ese chico con el que estás. Quiero concluir este tema diciendo lo siguiente. El misterio de Cristo, el misterio que hemos visto el día de hoy, no es solo una verdad revelada, es una realidad que debe ser vivida. No quiero que te quedes simplemente con el conocimiento, sino que des esos pasos de acción. En Él, es decir, en Cristo Jesús, somos uno solo. Él trae unidad en el cuerpo de Cristo. Y si algo está rompiendo esa unidad en el cuerpo de Cristo, quiero animarte que hoy lo pongas delante de Dios. La Biblia presenta a Satanás como el padre de mentiras y también lo presenta como el acusador de sus hermanos, que día y noche presta acusaciones. Si han habido esas ideas en tu mente, en tu corazón, el pensar lo quiero pero no lo paso, mira sí, pero mi compañero nomás sigue lejos, pues déjame decirte que están habitando en tu mente ideas diabólicas, porque Dios nos ha llamado a una unidad, como un cuerpo. En Él tenemos ese libre acceso al Padre. Siéntete como este hijo, como esta hija de Dios, que puede acercarse en esa libertad. A mí me encanta cómo el apóstol Pablo se hace referencia a sí mismo llamándose el discípulo amado. Yo sé que en la Biblia la palabra de Dios dice que Dios no hace excepción de persona, que Dios no tiene favoritos. Pero yo cuando me encierro y estoy en mi intimidad con Dios, le digo, Señor, gracias, yo soy tu favorita, papi. No sé si te sientes especial delante de Dios, o tal vez solamente ves como que las bendiciones de otros de lejos y como si tú fueras el hijastro de Dios, el patito feo. No, con esa libertad. ¿Qué tribulación puedes estar afrontando el día de hoy? En Cristo nosotros somos fortalecidos para enfrentar las tribulaciones, las pruebas. No permitimos que las circunstancias determinen nuestros pasos. Nosotros hacemos las cosas correctas independientemente de la circunstancia y seguimos honrando a Dios. Me encanta el libro de Habacuc, cuando sus últimos capítulos dice, ¿no? Así no haya ese fruto en la vid, así no florezca la higuera, con todo eso yo me gozaré en el Señor. Mostrándose que no depende de lo externo, si hay bendición o no hay bendición, yo me gozo en Dios. En Cristo estamos seguros. En Él podemos estar arraigados a su amor. Ese amor que nos trae seguridad, esa plenitud que solamente podemos encontrar en Jesús. En Él estamos completos. Ponte de pie, por favor.
Vivir nuestra identidad en Cristo significa reflejar su gloria en medio de cualquier circunstancia. Cierra tus ojos, por favor. Quiero que sea un tiempo aún para ponerte a cuentas con Dios. ¿Estás caminando en esa identidad en Cristo Jesús? O tal vez no te sientes con acceso libre al Padre porque hay algún pecado no confesado. Pues ese es el tiempo para arrepentirte. ¿Hay alguna cosa que te condena del pasado? La Biblia nos enseña que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Lo viejo ha pasado. He aquí todo lo nuevo. Y aún del mayor llanto, de la mayor tribulación, de la circunstancia que tú puedas decir, de acá no hay nada bueno que sacar. Déjame decirte que Dios es como el mejor reciclador. Él no desperdicia nada. Lo que el diablo pudo haber querido para mal, Él lo puede transformar como un testimonio de vida. Padre Celestial, te oramos, Señor, porque tu amor nos sea revelado, Señor. Hoy nos unimos, Señor, a la oración de Pablo, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, porque queremos ser fortalecidos por tu Espíritu, Señor. Tener esa seguridad en tu amor, papá, conocer cuán grande, ancho, profundo, Señor, es tu amor, papá, tan difícil, Señor, de comprender, Señor. Sobrepasa todo conocimiento humano, Señor. Pero aún cuando no lo podamos comprender, Señor, eso no permite que no podamos disfrutarlo, Señor. Queremos, Señor, basar nuestra identidad, Señor, en tu amor, Padre Celestial, que es constante, que nos da seguridad, que nos da propósito, Señor, que nos recuerda que tus planes son de bien y no de mal, Padre Celestial. Hoy te oro, Señor, papá, porque día con día, Señor, nuestra identidad sea fortalecida en Cristo Jesús. No queremos mirar las cosas terrenales o lo externo que nos dé identidad, sino solamente puesto los ojos en ti, Señor, en Jesús, el autor y consumador de la fe, Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar en esa identidad, en esta vida nueva que tú nos has dado, Padre Celestial. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.